Todo bien, profe, por suerte. Hola, profe, ¿todo Hola, bien? profe, ¿todo bien? Me alegra mucho. Recuerden anotarse para poder tomar de ahí la asistencia, ¿sí? En el chat, ya que estamos. Así van haciendo una lista y se va armando la lista. Bueno, ¿cómo va el cursado? ¿Ya empezaron con los parciales en otras materias? No, hasta ahora no. ¿Todavía no? Después que de usted sí vienen los otros parciales. Ah, ahí arrancamos nosotros entonces. Bueno. Claro, usted es el que da la iniciativa a todos los parciales. Inauguramos la temporada. Bueno, Claro, qué bárbaro, mal. Bueno, en el día de hoy entonces arrancaríamos con el tema de alquenos. Antes que nada hago una aclaración que había quedado pendiente de la clase anterior del jueves, que habíamos estado hablando. ¿Se acuerdan que habíamos quedado con una duda, una inquietud en la nomenclatura de un compuesto? En donde estábamos en duda si iba primero el grupo metilo, que en realidad era un dimetil, o el cloro, que los dos tenían posición 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Perdón, 2 y... podían estar ambos en cualquier numeración, o sea, era 2 para el metilo o 2 para el cloro, si mal no recuerdo. La respuesta es lo que me habían comentado incluso ustedes en clase, la mayoría de ustedes, que va por orden alfabético. Igual también, cuando le podría corresponder el mismo número, el 2 al metilo o el 2 al cloro, por ejemplo, seleccionaríamos por el nombre alfabético. ¿Sí? Hago esta aclaración por las dudas, que había quedado esa inquietud. Y después para escribir, también acuérdense que el orden de prioridad es el alfabético, ¿no? Y si hay un dimetil o trimetil, no se tiene en cuenta la D ni la T. Siempre es la M la que competiría, ya sea con la C del cloro, ya sea con lo que sean las otras letras de otros sustituyentes. ¿Sí? Hago esa aclaración para que no quede abierto ese tema. Ya con eso lo cerraríamos. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bárbaro. No, por favor. Bueno, arrancaríamos entonces hoy, el día de hoy, con el tema de alquenos. Acuérdense que para el parcial estaríamos hablando que nos queda el tema de alquenos y el tema de alquinos. Así es que la idea es que en esta semana estaríamos terminando de ver la parte teórica de alquenos y alquinos. Podríamos la clase que viene ir un poco más despacio con el tema de alquinos, como para poder reforzar la parte de problemas de alquenos. Y la semana que viene quedaría todo como para repaso, ya que el parcial sería dentro exactamente de 2 semanas, ¿sí? No el lunes que viene, sino el otro lunes. O sea, hasta el tema de alquinos incluido, estaríamos hablando de los temas que entran en este primer parcial. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bárbaro. Perfecto. Bueno, ok. Voy a compartir ahora la pantalla para poner la presentación de la clase de hoy. Antes que me olvide, bueno, les aclaro, no llegué a hacerlo, me falta cargar la guía de alquenos. Ahora a lo largo de la clase, cuando hacemos el break, ya cargo la guía de alquenos y de alquinos, así ya queda cualquier cosa para tener cubierto todo lo que necesitamos para este parcial. ¿Sí? Bien, bueno, creo que ya a esta altura, si les comento que, o sea, si alguien les pregunta qué es un alqueno, todos vamos a estar de acuerdo que vamos a estar hablando de una molécula orgánica que va a tener algún doble enlace en su estructura, ¿sí? Que va a haber entre un carbono y otro carbono de su estructura, no solo un enlace sigma, ¿sí? Sino también a su vez va a haber un enlace pi, orbitales pi, que van a estar haciendo el segundo enlace, el segundo doble enlace, digamos, o sea, el doble enlace generándolo, mejor dicho, ¿sí? Este es un típico molécula del eteno, que es el alqueno más sencillo que podríamos tener en esta familia de moléculas. En cuanto a fuentes y usos, son mucho más comunes o naturales de lo que uno piensa. Normalmente los alquenos tienen muchas funcionalidades, principalmente en plantas, como así también en el reino animal. En este sentido son los encargados de dar, por ejemplo, color, generan la maduración, el aroma, como así también generan la atracción y la defensa entre distintas especies, ¿sí?
Desde el punto de vista sintético, también es fundamental para la estructura de medicamentos, como así también distintos alimentos, como así también después se utilizan también como precursores químicos para otros compuestos, o sea, como intermediarios, digamos, de reacciones. Algunos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, feromonas, tienen moléculas como alquenos. Eh, Acuérdense, bueno, esto por ejemplo se emplean para atraer como atrayentes para el control de distintas enfermedades vegetales, que es a través de la mosca de la fruta, de distintas polillas, hormigas, etc. Y además los alquenos, acuérdense, son las moléculas involucradas en los polímeros tan ampliamente utilizados como el polietileno, el polipropileno, el poliestireno, que se utilizan tanto en distintas industrias, ¿no? Normalmente la fórmula general que vamos a tener es carbono N, H2N. Esta es la fórmula general de un alqueno, así bien genérico. Normalmente se los puede conocer como oleofinas, como etilénicos, y aparte, bueno, obviamente que son compuestos no saturados o insaturados se les dice también. De ambas formas es lo mismo. Cuando se dice no saturados o insaturados, estamos hablando justamente de los alquenos. A estos nombres van a ir cambiando, o sea, se usa una u otra definición según el ámbito en el que estemos hablando, ¿sí? Por ejemplo, del punto de vista de la síntesis química, estaremos hablando de oleofinas, etilénicos estaremos hablando quizás también cuando hacemos referencia al etileno o lo que decíamos anteriormente aquí en la parte natural, en la maduración de los vegetales, etc. Y cuando hablamos de insaturados o no saturados, esta terminología es bastante utilizada en lo que vendría a ser, por ejemplo, cuando hablamos de los lípidos, ¿sí? En los alimentos o en la parte de, podríamos decir, de medicina, si estamos hablando de membranas celulares, si estamos hablando de salud, de alimentación, es muy utilizado el término de ácidos grasos insaturados o grasas no saturadas, grasas insaturadas, que seguramente ustedes lo han escuchado. En cuanto a la estructura, cada carbono, bueno, como dijimos, tiene un doble enlace, en donde acuérdense que como hay doble enlace, cada uno de estos carbonos tiene hibridación sp2, ¿sí? Un orbital s que está hibridado con dos orbitales p. Y estos quedan en un plano, con ángulos de 120 entre un enlace y otro, ¿sí? Entonces, pueden formar enlace sigma y a su vez quedan en un plano este enlace con este enlace y con este enlace, ¿sí? Una molécula que tiene dos dobles enlaces, o sea, perdón, una molécula que tiene dos simples enlaces, que sería lo mismo que un doble enlace, está en un plano, esos carbonos con sus uniones, digamos, están todas en un plano. O sea, estos átomos se encuentran todas en un mismo plano. Ustedes ya lo habíamos nombrado, ustedes recordarán que cuando tenemos un simple enlace, la distancia entre esos átomos unidos por simple enlace es más larga, más distante que cuando hay dobles enlaces que nos acercamos entre los átomos. Y si hubiese triple enlace, más cerca estarían todavía un átomo de otro, ¿sí? Fíjense que es 1,54 Armstrongs contra 1,33 Armstrongs en lo que sería el doble enlace. Acuérdense que cuando tenemos simples enlaces nada más, o sea, hay hibridaciones sp3 en los carbonos, fíjense que hay libre rotación a partir de este simple enlace. Cuando hay un doble enlace, ya no podemos tener esta libre rotación carbono-carbono, ya que el hecho de que si quisiéramos esta rotación, estaríamos rompiendo el doble enlace, ¿sí? No se podría. O sea, fíjense que si tenemos el doble enlace aquí, intentamos hacer la rotación, salen de fase los orbitales p y entonces se rompería el doble enlace. Por lo cual, los alquenos no presentan libre rotación en el enlace carbono-carbono que tiene esa doble ligadura. ¿Y esto qué permite que aparezcan? ¿Qué tipo de isómeros que habíamos visto clases anteriores? Sí, trans. Los isómeros geométricos, exactamente.
cis y trans, o en la otra nomenclatura era Z y E, ¿no es cierto? La nomenclatura UPAC que usa las letras del alemán. En cuanto a la nomenclatura UPAC, justamente, ¿qué tenemos que tener en cuenta en los alquenos? Buscar, por un lado, la cadena más larga, lo mismo teníamos que hacer en los alcanos, ¿se acuerdan? Que está presente en la molécula que contenga el doble enlace. Luego cambiamos, acuérdense que para los alcanos el sufijo era justamente la palabra ano. Aquí vamos a cambiar en los alquenos, el sufijo va a ser eno. Si hay dos dobles enlaces en la molécula, será dieno. Si hay tres dobles enlaces, será trieno. ¿Sí? Y así se va agregando esta forma de ir haciendo referencia a cuántos dobles enlaces hay en la molécula. Los sustituyentes también se van a citar como los alcanos, o sea, antes de la cadena principal, junto con el número del carbono en que están unidos y por orden alfabético. Normalmente se va a numerar la cadena para que al doble enlace tenga el número localizador más bajo o más pequeño posible, excepto cuando haya otra función que la domine, ¿sí? Por ejemplo, nosotros habíamos dicho, había una tablita que lo podemos repasar, la pueden repasar creo que desde la segunda clase, la de nomenclatura, que en donde una de los que más dominaban, por ejemplo, las funciones que más dominaban era la del ácido, por ejemplo. Si teníamos un ácido, aquí tendríamos una función que dominaría sobre el doble enlace. Pero bueno, en este caso, en la mayoría de los casos, el doble enlace es el más importante sería, entonces se numeraría la cadena de forma que le toque el número más bajo de carbono o el número más bajo de la posición al doble enlace. En el caso de que haya un ciclo alqueno, o sea que estemos hablando de un anillo de carbonos que tenga un doble enlace, la numeración va a comenzar por ese doble enlace, por uno de los carbonos del doble enlace. Y seguiríamos en el y seguiríamos en el sentido, contando el sentido en ese anillo de giro, que daría los números localizadores más pequeños posibles a otros sustituyentes que estén. ¿Sí? Entonces, arrancaríamos en el sentido en el que queden los números más bajos posibles a los sustituyentes que estén aparte del doble enlace, si los hubiera, obviamente. Si tenemos isomería, bueno, para los compuestos con isomería entonces geométrica, lo que tenemos que usar es, acuérdense, el cis, el trans o el ZE. ¿Cuándo era la isomería ZE? Acuérdense, era cuando había que otorgar, o sea, teníamos distintos sustituyentes y teníamos que otorgar prioridades a los sustituyentes unido a cada carbono sp2, usando las reglas de Kahn, Ingold, Prelog, que básicamente iban por el número atómico de los átomos que estaban unidos. ¿Sí? Acuérdense que cuando era Z, cuando los sustituyentes con la mayor prioridad de cada lado del doble enlace estaban del mismo lado, o sea, ambos arriba o ambos abajo. Si los sustituyentes con la mayor prioridad estaban en lados opuestos, o sea, en un lado a la izquierda arriba, por ejemplo, y a la derecha abajo, entonces aquí era el isómero E. ¿Sí? Y acá están las palabras, fíjense, recuerden del alemán, Zusammen o Entgegen. Bueno, la pronunciación se las debo para más adelante. ¿Qué propiedades físicas tienen los alquenos? Básicamente, los enlaces carbono-carbono, pero fíjense, los enlaces carbono, el que tiene sp3, o sea, el carbono que está unido a uno de los carbonos con doble enlace, hay un ligero momento dipolar, ¿sí? O sea, entre el carbono, aquí, si aquí hubiese un carbono, por ejemplo, que está unido a este otro carbono, hay un pequeño momento dipolar hacia la nube electrónica del doble enlace, ¿sí? Esto debido a que en la hibridación sp2, estos carbonos tienen hibridación sp2, hay mayor carácter S en el doble enlace, y esto hace que esta zona sea más densa en electrones, una región más densa en electrones, ¿sí? Entonces, en carbonos que estén unidos a estos carbonos, va a haber una tendencia de dipolo muy ligera, muy suave, buscando la zona negativa hacia la zona del doble enlace.
y esto si hubiese un triple enlace, más acentuado todavía. ¿Sí? Normalmente, esta región más densa electrónicamente lo que hace es que sea un sitio muy reactivo en los alquenos. Es más, se considera que en un alqueno el doble enlace es el sitio reactivo. Es la zona más inestable o más, sí, más reactiva, tal cual, de la molécula. ¿Sí? Entonces, dado que el enlace pi es más débil que un enlace sigma y que aparte hay mayor densidad energética, mayor densidad, perdón, electrónica, entonces por eso que esta región es más inestable, es la zona más inestable de la molécula y por ende la más reactiva. Esto es lo que yo les comentaba. El hecho de que haya, por ejemplo, grupos metilos unidos a los carbonos que tienen doble enlace, generan un pequeño momento dipolar, generan un dipolo muy suave, con tendencia a que los electrones vengan hacia la región donde está el doble enlace. ¿Sí? Fíjense que si consideramos este momento dipolar es de 0,35 dBi, mientras que este momento dipolar es de 0,33 dBi. ¿Sí? Y esto es un efecto muy, ¿cómo decirlo? Muy suave, muy ligero, ¿sí? No va a ser el momento dipolar que puede haber cuando tenemos un carbono con un oxígeno, ¿sí? Y es importante destacar que, por ejemplo, si tenemos aquí este momento dipolar hacia acá y en este caso este otro momento dipolar hacia acá, estamos hablando de un isómero trans, entonces aquí el momento dipolar sería nulo de toda esta región, ¿sí? Es una aclaración nada más. Entonces, no obstante, pese a que existen momentos dipolares, como causa del doble enlace, estos son muy pequeños, por ende muy débiles, y bueno, los alquenos los seguimos considerando, por supuesto, solubles en solventes no polares. ¿Sí? O sea, no por esto vamos a decir que los alquenos podrían ser solubles en solventes polares. Es una simple observación, pero no alcanza como para cambiar su afinidad o su polaridad en cuanto a la solubilidad. En cuanto al punto de ebullición de los alquenos, aquí seguimos teniendo en cuenta el efecto de las fuerzas de Landon, ¿sí? Y el efecto dipolo-dipolo, que son débiles por la muy baja polaridad. Entonces, principalmente, si ustedes me preguntan, el efecto mayoritario van a ser las fuerzas de Landon, que son los de los dipolos transitorios. Básicamente, los puntos de ebullición que tienen son bajos, pero normalmente aumentan con la masa, o sea, vamos aumentando la cantidad de carbonos, entonces el punto de ebullición va aumentando, ¿sí? Y si agregamos ramificaciones, esos puntos de ebullición van a ser más bajos. O sea, es un razonamiento muy semejante al de los alcanos. Aumentamos la cantidad de carbonos, aumenta el punto de ebullición. Aumenta la ramificación, baja el punto de ebullición. Algo muy parecido. Fíjense, esto se simplifica diciendo aplicamos siempre el mismo razonamiento de la superficie de contacto. A mayor superficie de contacto, mayor interacción intermolecular y por ende mayor punto de ebullición. Esa es la línea de razonamiento. La estabilidad relativa de los alquenos se dice que esta estabilidad aumenta cuando aumenta el número de sustituyentes alquilo que tienen el doble enlace. Entonces, fíjense, si yo tengo un alqueno, o sea, en donde está el doble enlace, cada carbono del doble enlace tiene sustituyentes R, sustituyentes alquilos, esta es la estructura más estable o es la molécula de alqueno más estable que pueda haber. Cuando la comparamos con otro alqueno en donde uno de los carbonos no tenga grupos alquilos. Menos estable todavía si le vamos sacando más alquilos a los carbonos del doble enlace y menos todavía si ya le sacamos alquilos al otro carbono del doble enlace. O sea, en regla general, vamos aumentando la cantidad de alquilos que están unidos, de sustituyentes alquilo que están unidos
a los carbonos con doble enlace y vamos a tener mayor estabilidad. Esto se pudo observar experimentalmente viendo los calores de hidrogenación, o sea, viendo la energía necesaria para poder hidrogenar los alquenos utilizando hidrógeno gaseoso con un catalizador. Entonces se fue probando alquenos con estas características, que fíjense, este carbono no tiene sustituyentes alquilos, con hidrógeno, platino, catalizador de platino, lo que se pudo ver es que la energía es de menos 127 kJ por mol. Cuando el alqueno tiene sustituyentes, por ejemplo, fíjense aquí, tiene sustituyentes, ambos carbonos del doble enlace tienen sustituyentes, para hidrogenarlo hizo falta menor energía. ¿Sí? O sea, menor energía liberada indica que el compuesto es más estable. Perdón, aquí yo le digo, la hidrogenación es exotérmica, o sea, es negativa, disculpen. No es energía que le tuve que agregar. Yo le agregué el hidrógeno, el catalizador, y se libera energía, por eso es negativo. ¿Sí? Entonces, se libera más energía cuando yo hidrogeno algo que tiene menos sustituyentes y se libera menos energía cuando yo lo que genero es la hidrogenación de un alqueno que tiene más sustituyentes. La energía yo tendría que agregarla si quiero ir en el sentido opuesto, ¿sí? Para deshidrogenar. Pero bueno, simplemente hay más energía involucrada cuando yo tengo alquenos que tienen menos sustituyentes al kilo. De aquí se desprende el hecho de que justamente los alquenos que tienen más sustituyentes alquilos son los más estables. Y esto está relacionado, ¿se acuerdan con la regla de Zaitsev que venimos usando desde la clase anterior? ¿Qué decía la regla de Zaitsev? Que hablaba de los alquenos a partir cuando se generaban en una eliminación. De que era el que más se generaba era el con sustituyentes más sustituido. Exactamente. O sea, se generaba el alqueno más estable, ¿sí? El que tenía más sustituyentes, alquilos, ¿sí? Esto viene de acá, de que justamente lo que dice la regla de Zaitsev, básicamente se genera el alqueno más estable. ¿Cuál es el más estable? El que tiene los dobles enlaces con mayor cantidad de sustituyentes alquilos. ¿Por qué? Porque lo estabilizan, ¿sí? Interaccionan. Hay un efecto de hiperconjugación, por un lado, a ver, creo que estaba puesto acá está. Hay un efecto de hiperconjugación que explicaría esta tendencia, ¿sí? Acuérdense que en ese sentido, el efecto de hiperconjugación era la relación que había entre los electrones del orbital sigma, del grupo alquilo, que está unido al carbono del doble enlace, y los electrones pi del orbital pi, que está formando el doble enlace. Hay una interacción, ¿sí? Esto pasa también, es un fenómeno similar al que ocurre, por ejemplo, con los radicales, que cuando se estabilizan también, ¿sí? Entonces, este efecto es el que hace que justamente sean más estables los alquenos más sustituidos. También, por otro lado, los isómeros trans son los más estables que los correspondientes cis. Y esto es debido a interacciones estéricas que pueden estabilizar o desestabilizar estas moléculas. Fíjense acá, si yo tengo el isómero cis-2-buteno, ¿sí? Cis-2-buteno, metano-etano, metano-etano, propano-butano. El 2-buteno quiere decir que el doble enlace está en el carbono 2 al 3 y el isómero cis. Fíjense que aquí estoy teniendo que las nubes electrónicas están interactuando entre sí. Hay cierto efecto de, ¿cómo llamarlo? Desestabilización estérica, estarían como chocándose entre sí estas regiones. Mientras que si yo tengo dispuesto de esta manera trans, fíjense cómo esto está prácticamente sin impedimento estérico, ¿sí? Esta molécula con sus nubes de electrones, que estaría de esta manera. ¿Sí? Si no, estaría de esta manera. Obviamente la zona más densa es la del doble enlace, pero estaríamos teniendo una nube de electrones de esta manera. Mientras que esta está mucho más, no sé cómo llamarlo, más balanceada, más desparramada, ¿no?
y no estaría chocando entre sí. No estaría tan interactuando entre sí las zonas con iguales cargas. Exactamente. También acá teníamos, claro, un pequeño momento dipolar hacia abajo y en este lado de la derecha hacia arriba. Exactamente, tal cual. Sí, sí, sí. Aquí podríamos estar teniendo, fíjense, bajaría el momento dipolar acá y bajaría el momento dipolar acá y acá, exactamente. Y aquí estaríamos cancelado, neutralizado, por decirlo de alguna manera. Sí, exactamente. Bien, vamos bien hasta acá en cuanto a la presentación de las moléculas, de qué es lo que son los alquenos. Sí, profe. ¿Todo claro? Sí. Perfecto, bárbaro. Bueno, las reacciones de los alquenos vamos a ver ahora, que es la segunda parte de la teórica. Hoy una teórica relativamente corta. El tema de reacciones de alquenos, vamos a ver ahora reacciones en general ahora, y después vamos a hablar reacciones de síntesis de alquenos y reacciones generales que dan los alquenos. En cuanto a las reacciones de los alquenos, básicamente vamos a estar dando vueltas sobre esto, que los alquenos van a poder dar reacciones de adición y de eliminación. Las reacciones de adición básicamente es donde vamos a agregar compuestos al doble enlace para generar moléculas con simples enlaces. Y las de eliminación son las reacciones en donde justamente a partir de moléculas que tengan ciertas características, por eliminación van a generar alquenos. ¿Sí? Vamos a ver primero las de síntesis de alquenos. Entonces, básicamente, la síntesis de alquenos estaríamos hablando de alguna eliminación de algún tipo, ¿no? A partir de moléculas que tengan enlaces simples, como dijimos recién, vamos a poder obtener entonces moléculas de alquenos a través de eliminación, ¿sí? Que vamos a tener que eliminar átomos o grupos de dos átomos adyacentes en lo cual está implícita una reacción redox. También podemos ir por otro lado. Podemos ir, por ejemplo, a partir de moléculas de triple enlace. ¿Cuáles son los de triple enlace? Alquinos. Los alquinos, exactamente. A partir de ellos, nosotros vamos a poder hacer quizás alguna adición. Ya vamos a ver que normalmente se usa adición de hidrógeno, en lo que sería también una redox, y vamos a lograr reducir parcialmente ese triple enlace para que quede el doble enlace. ¿Sí? Estas son las opciones, digamos. Entonces, las principales alternativas en función de este razonamiento general, tenemos métodos industriales de síntesis de alquenos, tenemos deshidrohalogenación de haluros de alquilo, deshidratación de alcoholes o reducción de alquinos. ¿Sí? Entonces, las alternativas principales son estas tres, la 1, la 2 y la 3, por el lado de la eliminación. Y el punto 4 viene por el lado de la adición. Y ahora vamos a desglosar cada una de ellas con más detalle. Dentro de lo que sería el craqueo, los métodos industriales, la síntesis de alquenos, nosotros vamos a ver, podemos tener el craqueo catalítico de petróleo. Nosotros ya habíamos hablado de lo que era el craqueo o cracking, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que habíamos dicho incluso en los alcanos que estaba el cracking en presencia de hidrógeno o sin hidrógeno. ¿Qué diferencia había entre una y otra? ¿Se acuerdan? Generalmente, en términos generales. Que sin el hidrógeno daban alquenos y con hidrógeno daban alcanos. Exactamente, exactamente. Si hacemos un cracking o craqueo solamente con calor y catalizador sin hidrogenar, nos quedan alcanos más cortos y parte del enlace, o sea, yo rompo el enlace, los electrones de ese enlace se vuelcan a una parte de la molécula que estaba antes, original, dando un doble enlace que es el alqueno. ¿Sí? Entonces, rompiendo alcanos de largas cadenas, me quedan alcanos más simples y me queda, por cada vuelta, por cada vez que hago el cracking, un alqueno. ¿Sí? Cuando se hace, para evitar eso, lo que se hace es trabajar todo con hidrogenación también, entonces directamente se generan siempre alcanos más cortos, más cortos, más cortos, y no alquenos.
Pero si me interesa generar alquenos, no se hace con hidrogenación y van quedando alquenos de distintas características o de tamaños. ¿Sí? La otra forma es la deshidrogenación de alcanos. ¿Sí? O sea, esto se hace por eliminación de hidrógeno a alta temperatura de una molécula de alcano para generar justamente alquenos. O sea, yo parto de una molécula de un alcano, X, el que me interese, y genero 2 o más moléculas de alquenos. ¿Sí? Esto, fíjense, acá tengo, por ejemplo, este es metano, etano, propano, butano. Lo que se hace es, catalizando con platino, en este caso, a 500 grados, se van a ir generando. Esperen que no me da estequiométricamente la... No, bueno, no está estequiométrico aquí. A partir de esta molécula se van obteniendo las distintas posibilidades, o sea, alquenos, pero con distintas posibilidades. O sea, fíjense, en forma cis o en forma trans. ¿Sí? Y a su vez también las posibilidades de que el doble enlace esté o en el medio, que en este sería el metano, etano, propano, butano, el 2-buteno, ¿sí? Cis, 2-buteno trans, y también me puede dar el 1-buteno y también pueden dar dienos, ¿sí? O sea, son distintas opciones, o sea, van a ir surgiendo distintos tipos más moléculas, o sea, no voy a obtener un solo tipo de alqueno. O sea, entonces básicamente, deshidrogenación de alcanos es a alta temperatura, 500 grados, con catalizador, y se suele obtener mezclas de alquenos que, bueno, después veremos si uno tiene que separar, fraccionar, de qué manera uno se quedará con algún alqueno de interés. Pero básicamente se trata de esta manera. Esos son los métodos industriales. Después, ya yendo más al laboratorio, lo que tendríamos es la deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo. Y aquí nosotros, esto lo vimos, ¿no? Estuvimos viendo el otro día. Fíjense que en la deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo, lo que tenemos es que, bueno, hay la eliminación de un hidrógeno y de un halógeno, de un haluro de alquilo para formar un alqueno. En general, se da por mecanismos de qué tipo? De tipo eliminación E2, ¿sí? Y para que sea de esta manera, ¿qué necesitábamos para una deshidrogenación de vía eliminación E2? Y una base fuerte. Exactamente. O sea, fíjense que suelen ser para obtener alquenos mediante esta manera, a partir de halogenuros del alquilo, vía eliminación E2, lo que necesitamos es tener una base fuerte para que justamente pueda abstraer. El mecanismo es este. A partir de, yo tengo en este caso el halogenuro de alquilo, la base fuerte me va a abstraer el hidrógeno que está en posición antiperiplanar con respecto al halógeno, ¿sí? Está en el carbono beta adyacente. En el estado de transición, la base está unida al protón que va a sacar y el halógeno se está yendo. Y finalmente nos queda la base con el protón que sacó, el alqueno y el halógeno sueltito. Aquí estaríamos poniéndole nombre y apellido a la molécula. Por ejemplo, si tenemos esta molécula, estaríamos en presencia de etóxido de sodio en etanol, y aquí estaríamos extrayendo, fíjense, nos estaría quedando el isómero cis por un lado, el alqueno por un lado, y me está quedando otro alqueno en menor proporción. Este es el metano, etano, propano, butano, el 2-buteno, y aquí me está quedando el 1-buteno, en un 81 a un 19%. ¿Por qué quedan estas proporciones? ¿Qué les parece? Por lo que había explicado Porque va a anteriormente. ser más estable. Exactamente. Hay dos opciones de alquenos que se pueden formar, ¿sí? En función de esto, hay dos opciones que se pueden formar. O sea, el doble enlace se me puede formar entre el carbono, se está yendo
este y tengo que sacar del carbono beta, que es de acá, o tengo que sacar del carbono beta, que es este otro posible. Si se va de acá, el doble enlace se formaría acá, ¿sí? O si se va de acá, el doble enlace se formaría en el medio, que es lo que ocurre. Entonces, si se fue de acá, me está quedando esta molécula. Si se va de acá, me estaría quedando esta molécula. La estabilidad termodinámica de los alquenos más sustituidos habla que justamente va a ser el mecanismo que va a priorizarse. Entonces, por eso el compuesto que se genera es este, el 2-buteno. Y en una minoría, fíjense que menos de un 20% del 1-buteno, que era la otra posibilidad que se vaya del protón, que la base saque el protón. Y acá fíjense, como modo de recuerdo, las bases empleadas tienen que ser, fíjense, bases importantes. Normalmente siempre lo van a ver de esta manera. O van a ser oxidrilos o van a ser alcóxidos, ¿sí? Será etóxido, metóxido, o sea, una base alcohólica que perdió el protón, base muy fuerte, o un oxidrilo, base muy fuerte. Y lo importante es tener algún grupo saliente que sea bastante una base débil, digamos, el grupo saliente, un buen grupo saliente. Acuérdense, ioduro, más que bromuro, más que cloruro y más que fluoruro, que es el peor de los grupos salientes del flúor. Y en cuanto a la reactividad del carbono alfa, ¿sí? Carbono alfa, acuérdense, que es el que tiene unido el halógeno, es más estable el terciario, más reactivo el terciario, más que el secundario y más que el primario. ¿Sí? Normalmente de los alquenos que se producen entonces se va a dar una mezcla, pero en general va a prevalecer justamente por la regla de Zaitsev el alqueno más sustituido. Aquí tenemos, justamente para profundizar un poquito la regla de Zaitsev, fíjense, la regla de Zaitsev lo que dice es el producto mayoritario en una deshidrohalogenación es el alqueno que tiene el mayor número de grupos alquilos ligados al doble enlace, o sea, el alqueno más sustituido. Es decir, el alqueno más sustituido, justamente. Este es el producto, si tenemos esta reacción, el producto, de acuerdo a la regla de Zaitsev, es este. ¿Sí? Si tenemos el producto menos sustituido, es el que le llaman producto de Hofmann. Honestamente, a mí no me hace mucha gracia tener que hablar de compuestos, o sea, de nombres, perdón. Con todo respeto por los investigadores que han dedicado su vida para esto, ¿no? Pero a veces es difícil el producto Zaitsev, producto de Hofmann, después más adelante vamos a ver Markovnikov, vamos a ir agregando nombres y la verdad que es bastante difícil. A veces es más fácil decir el alqueno más sustituido, el alqueno menos sustituido, o sea, ir viéndolos por ese lado que nos habla en gran medida de cómo sería el mecanismo, ¿no? A veces ponerle apellido es bastante difícil para relacionarlo, pero bueno, ese es un tema mío. Quizá ustedes se llevan mejor que yo con Zaitsev y con Hofmann, ¿no? Pero básicamente la regla de Hofmann es una excepción. ¿Y cuándo ocurre esto? Fíjense, si yo tengo una base fuerte, pero esa base fuerte es muy voluminosa, que es lo que ya lo mencionamos en la clase anterior, no va a poder abstraer el protón de la zona ideal, sino que va a abstraer donde pueda. O sea, va a abstraer el protón menos impedido. ¿Sí? Y por ello entonces va a generar el alqueno menos sustituido. O sea, si yo tengo la misma molécula que antes, pero en vez de tener aquí el etóxido, tengo, fíjense, la estructura, que esto es muy voluminoso, pues imagínense, oxígeno, carbono y acá metilo, metilo, metilo. ¿Sí? Entonces, esta se le va a complicar para poder sacar los hidrógenos de donde correspondería sacar. Entonces, lo que va a hacer es va a sacar de donde pueda. ¿Sí? Y lo que va a generar entonces es que justamente se genere el doble enlace menos sustituido, el alqueno menos sustituido. O sea, el producto que tendría que haber dado es este. ¿Sí? Pero tendría que haber venido a sacar para acá o para acá. Y estaba más complicado. Entonces lo sacó y sacó de la punta. Menos lío. Y ahí le quedó entonces. Y no sé si hay un criterio general. Acá se dan el ejemplo de bases voluminosas y nos vamos a quedar con esto.
fíjense, el terbutóxido, ya estamos hablando 3 metilos alrededor de la zona que es la carga negativa. O la diisopropilamina, fíjense que ya tenemos, acá tenemos carbono hidrógeno y a su vez 2 metilos, carbono hidrógeno y 2 metilos. Fíjense que estamos hablando de 3 metilos, 4 metilos. Acá estamos hablando carbono hidrógeno, o sea, carbono hidrógeno 2, carbono hidrógeno 3, lo mismo y lo mismo. Estamos hablando 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos con sus hidrógenos alrededor del que estaría actuando como base. O si no, algún anillo. Por ejemplo, tenemos la amina y tenemos el anillo y a su vez tenemos metilo y metilo. O sea, es como que estamos hablando de el átomo electronegativo que está actuando como base y que va a estar rodeado por anillo y 2 metilos, por 3 metilos, por 4 o por 6, básicamente, redondeando. O sea, esos son bases voluminosas. ¿Cómo? Más o menos, sí, a partir de 3, exactamente. Si es lineal, fíjense, esto no se considera el etóxido, no se lo considera para nada voluminoso. Cadena lineal, 2 carbonos con el oxígeno negativo. Aquí el oxígeno negativo y ya estamos hablando de carbono y con 3 metilos y ya es voluminoso, ya se le complica y el producto mayoritario, ampliamente mayoritario, fíjense, 72 contra 28, es a favor de Hofmann, el producto de Hofmann. Entonces, deshidrohalogenación. Por eliminación se genera el alqueno más sustituido normalmente, producto de Zaitsev, se suele decir. La excepción es la regla de Hofmann y que genera el producto de Hofmann y es cuando la base, pese a que es fuerte, es voluminosa. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Otro método de síntesis de alquenos es a partir de la deshidratación de alcoholes. ¿Sí? O sea, o venimos rompiendo alcanos o venimos sacándole un halógeno y un protón a un halogenuro de alquilo, o ahora le vamos a sacar un oxidrilo a un alcohol. Un oxidrilo y a su vez un hidrógeno beta al alcohol. La deshidratación, básicamente, también es la eliminación, pero acá es la eliminación de una molécula de agua. Esto se va a dar en medio ácido y va a ser reversible. Fíjense que el alqueno que se produce en general es mediante el mecanismo de eliminación de tipo E1 en general. ¿Sí? Entonces tenemos el alcohol con un medio de catalizador ácido y calor, nosotros vamos a obtener el alqueno correspondiente y vamos a obtener agua. Este mecanismo normalmente es a través de una eliminación E1, ¿sí? Y ocurre en 2 pasos. Acuérdense que la eliminación E1, ¿cómo ocurría? Era un mecanismo formado o vía carbocatión, ¿sí? Acuérdense, E1, en donde primero se tiene que ir la molécula de agua, se va a generar el carbocatión, puede haber transposición o no, y luego se forma el alqueno, ¿sí? Entonces, ¿el mecanismo cuál va a ser? El primer paso, que es, yo tengo el ácido, que es el que me va a catalizar la reacción. Lo que va a hacer el ácido es reaccionar con el oxidrilo del alcohol, me lo va a protonar al oxidrilo, y una vez que este oxidrilo se transforma en un muy buen grupo saliente, porque es una molécula de agua, va a escaparse, va a irse solita del alcohol, dejándome un carbocatión. ¿Sí? Se forma el carbocatión. Si no es el carbocatión más estable, entonces lo que va a ocurrir ahí es la transposición. Acuérdense que en la transposición podemos tener que migre algún protón adyacente o que mide algún grupo metilo adyacente con el fin de generar un carbocatión más estable. Y luego, la última reacción, la última etapa, perdón, el último paso, es que otra molécula de agua del medio me va a abstraer el protón que está sobrando de un carbono adyacente y entonces ahí se genera el doble enlace y me queda liberado el protón en el medio bajo la forma, en este caso, de hidrógeno.
¿sí? El agua actúa como base captando el protón. O sea, actúa como una base débil, ¿sí? Acuérdense que en la E1, en la eliminación E1, no hacían falta bases fuertes, porque no tenían que estar sacando en el momento ávidamente un protón, sino cualquier base débil que pueda recibir el protón que está sobrando prácticamente en el carbocatión, va a hacerle le va bien a recibir bien a ese protón que necesita irse, prácticamente que está siendo repelido. ¿Cómo es la reactividad en este caso? Acuérdense, si yo estoy, aquí hay una salvedad para hacer. Si yo estoy hablando de alcoholes terciarios, el mecanismo va a ser por E1. O sea, acuérdense que el mecanismo este E1, ¿dónde era mucho más factible que ocurriera? En estructuras, en este caso en alcoholes terciarios y secundarios, ¿sí? Porque van a ocasionar o van a generar carbocationes terciarios o secundarios, ¿sí? Si estamos hablando, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero después del primer parcial, cuando veamos el tema de alcoholes, vamos a retomar acá, porque vamos a ver cómo sintetizar alcoholes a partir de alquenos. O sea, lo vamos a ver al revés al tema. Y vamos a retomarlo. Básicamente, si estamos hablando de un alcohol primario, la reacción de alcohol primario a alqueno no va a ocurrir por E1, porque el mecanismo carbocatiónico en una estructura primaria no va a tener mucho asidero, no va a tener mucho sustento, entonces aquí el mecanismo sería por una eliminación E2. ¿Sí? Hago esta salvedad por las dudas para que quede claro. Pero en el caso de alcoholes terciarios y secundarios, sí vamos a estar hablando de esta eliminación E1 mediada por carbocatión. ¿Sí? ¿Qué características? Medio ácido con calor, normalmente se usa ácido sulfúrico, entre el 20 al 95%, temperatura de 80 a 170 grados, dependiendo de cuán reactivo es el alcohol que estemos usando. Los carbocationes, justamente, como ustedes ya lo saben a esta altura, los más estables son los terciarios, más que los secundarios y obviamente más que los primarios. Por ello, de ser posible también habrá transposición o reordenamiento para conducir a algún carbocatión más estable todavía que se pueda, si estamos hablando de un secundario, para pasar a un terciario, por ejemplo, generando a veces una mezcla de alquenos. ¿Sí? Acuérdense que los alquenos formados en mayor proporción entonces van a ser los más sustituidos, o sea, siguiendo la regla del 6F. Y acá tenemos un ejemplo. Si yo tengo esta estructura, este alcohol, ácido sulfúrico, 150 grados, y el el alqueno mayoritario es esta estructura. ¿Cómo lo explicaríamos? Por la traslocación del carbocatión. Exactamente, exactamente. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, uno ve esto y dice, pucha, pero el doble enlace tendría que estar acá. O sea, acá, en el primer carbono, no en el medio. ¿Y qué es lo que ocurre? Justamente, como ustedes bien lo dicen, lo que ocurre primero es, bueno, se me protona el grupo alcohólico. Luego se me va como agua. Me queda el carbocatión aquí. Este carbocatión, ¿qué carbocatión es? Bueno, perdón. Primero me va a quedar el carbocatión. Cuando se me vaya el agua, ¿qué carbocatión me quedaría? La carga positiva me quedaría acá, ¿cierto? Claro, hay primaria. Exacto. Entonces, lo que se migra es un metilo adyacente, migra a donde está la carga positiva y me deja la carga positiva sobre el carbono terciario. ¿Sí? Y sobre este carbocatión es donde luego se va a ir el protón, ya sea este o ya sea este, y me va a dar entonces, fíjense, si se fuera el 1, me daría el doble enlace acá. Si se fuera el 2, me daría el doble enlace acá. Este alqueno, fíjense, este carbono tiene sustituyentes, alquilos. Este no tiene ninguno. Este alqueno tiene sustituyente alquilo por acá, sustituyentes alquilos por acá. Por lejos, este sigue la regla del 6F, el alqueno más sustituido. Y por ende, es el producto que va a prevalecer. Y es el que se observa en la práctica. ¿Sí?
A veces cuesta visualizarlo, pero acuérdense de la posibilidad de traslocación del protón de un hidrógeno o de un grupo metilo, que a veces uno se lo pasa de esto de largo, ¿sí? O a veces a uno se le olvida y dice, no, 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 no puede ser, no, no, no es posible que se genere este carbocatión de esta posibilidad, de esta estructura, y es porque uno no lo está teniendo en mente la posibilidad de que algún metilo migre de un carbono al otro yacente, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Bueno, perfecto. Y ahora vamos por el tema de la síntesis de alquenos en el punto, en la cuarta forma de sintetizar un alqueno, que es a partir de la reducción o hidrogenación de alquinos, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí es una hidrogenación catalítica que básicamente ocurre en dos etapas. Tenemos el alqueno se genera en una etapa intermedia. O sea, fíjense que tenemos el alquino, o sea, triple enlace carbono-carbono, catalizador platino, hidrogenación, puede ser platino, también paladio, níquel, y empezamos a hidrogenar. El problema es que la hidrogenación con hidrógeno catalizado, normalmente no podemos frenar en el medio. O sea, vamos a generar, partamos de doble o triple enlace, y si partimos de doble enlace, llegamos al alcano. Si partimos de triple enlace, lo más probable es que vamos a llegar al alcano también. En el medio, fíjense, entre corchetes vamos a tener alqueno, pero se nos va a pasar de largo, lo vamos a seguir hidrogenando sin querer. Es difícil controlarlo, es imposible detener la reacción en la etapa esta intermedia del alqueno. Entonces, en la práctica, el alquino, hidrogenándolo en forma catalítica, se va a reducir completamente al alcano. Entonces, para eso, lo que se trabaja, usando el mismo criterio, se trabaja con un catalizador envenenado, se dice, que es el catalizador de Lindlar, ¿sí? Es muy conocido con este nombre, o sea, ya decir catálisis de Lindlar o catalizador de Lindlar, ya uno sabe que está haciendo una hidrogenación controlada, que tiene hidrógeno, para hidrogenar justamente, en presencia de paladio, de sulfato de bario y de quinolina, que es lo que hace esto que sea justamente el catalizador de Lindlar. Fíjense, el catalizador de Lindlar es un catalizador envenenado que hace, como diciendo, lo hace menos efectivo como catalizador y eso permite controlar mejor la reacción. Entonces puede, de esta manera, detenerse la reducción en estados intermedios, que en este caso es lo que a nosotros nos interesa, quedarnos a nivel del alqueno. Básicamente, bueno, ¿cómo está formado este catalizador? Es polvo de sulfato de bario, como yo les comentaba, que está cubierto con paladio y a su vez se le dice que está envenenado con quinolina, que es este compuesto, ¿sí? Y este catalizador en su conjunto, paladio, sulfato de bario, quinolina, para no decir todo esto, decimos reactivo o catalizador de Lindlar, con hidrógeno, me permite producir o parar a nivel del alqueno, ¿sí? La característica es que el alqueno que se genera tiene isomería cis, ¿sí? Y esto es de acuerdo a cómo trabaja. Porque tiene el mecanismo, es que la cara del enlace pi se acerca al catalizador sólido, fíjense, tenemos acá el triple enlace, se acerca la molécula con triple enlace al catalizador al catalizador sólido, que es este paladio que está parcialmente envenenado con quinolina, y justamente la hidrogenación se produce en esta interfaz. O sea, el catalizador debilita el enlace pi, permitiendo justamente la adición de los dos hidrógenos en esta interfaz. Esto, fíjense entonces, la adición es casi simultánea de los dos hidrógenos en la misma cara del alquino. Y esto garantiza justamente una isomería cis en el alqueno que se genera. Entonces, esto es importante saberlo. La síntesis de un alqueno a partir de hidrogenación por el catalizador de Lindlar de un alquino genera el alqueno correspondiente en configuración cis. Esto es así, digamos, no hay vuelta, no hay otra opción. Si uno dice, pero yo quiero generar el alqueno trans
Bueno, perfecto, pero tenemos que usar otro sistema. Y el otro sistema de reducción de un alquino es usando sodio metálico con amoníaco líquido. O sea, sodio metálico en amoníaco líquido. El alquino, reaccionando con esta mezcla de sodio-amoníaco, genera también alquenos, ¿sí? Pero la característica es que la estereoquímica es anti, o sea, genera el alqueno trans. ¿Sí? Esto es debido a que los hidrógenos, bueno, son proporcionados por el disolvente, que es el amoníaco, o por algún alcohol que a veces se adiciona como extra. ¿Sí? Entonces, fíjense, a partir del mismo alquino, yo puedo sintetizar un alqueno cis o un alqueno trans, en donde la diferencia va a estar en si yo uso sodio con amoníaco o uso el reactivo de Lindlar, el catalizador de Lindlar. Esto es importante saberlo porque incluso a veces en reacciones de parcial, en problemas de parciales, tenemos quizás algún alquino y como producto un alqueno cis o un alqueno trans. Y ustedes tienen que poner aquí qué reactivo usarían para lograr eso. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Bárbaro. Bueno, si les parece, hacemos un pequeño break, ya que vamos bien con el tiempo. Ahora pasaríamos a reacciones de los alquenos en general, o sea, antes fuimos reacciones de síntesis para obtener alquenos. Y ahora pasaríamos a las reacciones en general, las que participan los alquenos, que son estas. Esto es lo que estaría quedando de la parte de la clase teórica. Así que si les parece, hacemos un break de unos 10 minutitos, como para calentar el mate, arreglar o preparar café, y después continuamos, ¿sí? bueno, profe. bueno, ok.